Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a ver hoy un tramo más de 30 minutos de teología sistemática bíblica y habíamos visto algo ya. En el capítulo 6 estamos y habíamos visto los atributos incomunicables. Dios como ser absoluto. Absoluto quiere decir totalmente Él. Filosofía y teología. Acá encontramos distintos puntos de autores que encaran por un lado teológico y por un lado filosófico la cuestión. El término absoluto, entonces, es más característico de la filosofía que de la teología. Eso lo vamos a ver más adelante. Hemos visto ya la letra A, la propia existencia de Dios. Hemos visto muchos versículos, varios versículos, sobre esta realidad que es Dios existe por sí mismo. Y la letra B, la inmutabilidad de Dios, que lo vimos ya también, atributo de Dios por el cual Él existe por sí mismo. Y esto, ¿cómo podemos relacionarnos con Dios? ¿Cómo podemos pensar en este Dios? No podemos pensar en este Dios porque está ausente totalmente de nuestra capacidad de pensamiento hacia Él. La inmutabilidad de Dios necesariamente existe debido a su aceidad, o sea, Dios es por sí mismo. En Dios no hay cambios, ni en su ser perfecciones, propósitos y promesas. En Él son imposibles los deterioros y aún las mejoras. Dios es, ¿no? Y vimos también allí como Dios es inmutable en sus propios propósitos eternos. Su propósito fue crear al hombre libre. Eso lo sabemos porque nosotros podemos experimentar la libertad, parte de lo que Él ha puesto a nosotros, que de pronto elegimos y elegimos mal. La libertad nuestra era elegirle a Él y elegimos a otro Dios. Decíamos entonces que Dios es inmutable en sus propósitos eternos. Su propósito fue crear al hombre libre. Los cambios que Él efectúa en sus relaciones para con Dios hacen que Dios, por ser inmutable, no cambie sus propósitos de llevarlo a la salvación. Así que lo que llamaríamos cambios en Dios sería en una manera antropológica, una forma de hablar, ya que en realidad es el hombre quien cambia, no Dios. No podemos aceptar la idea de cambio, que puedes hacer idea de cambio, pues aceptaríamos la doctrina de los pelagianos y arminianos que dicen que Dios no cambia en su ser. Pero sí, en sus relaciones con el hombre entendamos que no depende de las acciones del hombre, sino que eternamente ya lo tiene propuesto Dios así en cada uno, por cuanto sabe cada uno qué es lo que le va a hacer. O sea, Dios, para ir un poco más a una imagen más amplia, más universal, Dios se relaciona con el hombre, se relaciona con la naturaleza a través del hombre, porque de esa manera Él había creado al hombre para que, en contacto con la naturaleza, por eso le crió el alma, por eso en su cuerpo puso sentidos que captarían la realidad de la creación física, y que luego todo eso redundaría en glorificación para Dios, que es el que crea. Dios nada hace sin su propósito de ser glorificado en sí mismo. Él es Dios. ¿Qué podemos decir de esto? Es Dios. Por lo tanto, a nosotros también nos creó para que le diéramos gloria y para que en todo conociéramos su creación y luego le digamos a Él
cuán grande es, qué hermoso es lo que ha creado, y sublimáramos la naturaleza a tal punto que la hiciéramos instrumento de glorificación de Dios por medio de nosotros. ¿Por qué? Porque la naturaleza inerte no puede hacer una glorificación consciente. Nosotros sí podemos hacer una glorificación consciente de Dios como creador y como lo más grande que existe, y que de Él nacen y salen todas las cosas. Y por eso nuestro papel era en Adán, y ahora en la nueva etapa de la iglesia, es santificar todas las cosas para que las cosas ahora denominadas por nosotros mismos marquen una diferencia, aunque estén corruptas o corrompidas. Dice la palabra que la naturaleza gime con dolores de parto, esperando el día de la liberación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ese día todavía no llegó. Estamos sujetos a la tierra, estamos sujetos a las leyes naturales, estamos sujetos al tiempo y al espacio. Por lo tanto, cuando se dé esa liberación, entonces la tierra será liberada y, bueno, habrá nueva tierra y nuevos cielos. Y Dios tendrá entonces la glorificación plena que el hombre le dejó de dar porque decidió glorificarse a sí mismo. Acá la palabra gloria es el centro de todo. ¿Y qué es la gloria? ¿Muy complicado esto? No, no es muy complicado. Pero sí, no es fácil de comprender. ¿O es fácil de comprender? Nosotros hemos perdido la forma de explicarlo porque estamos acostumbrados que en nuestra propia aceidad, en nuestra propia realidad, observamos que si no recibimos gloria, morimos. Por eso, cuando Jesús habla y recomienda a sus seguidores, el que quiera ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo. Por lo tanto, el negarse a sí mismo es parte de la muerte. Nosotros no podemos negarnos a nosotros mismos debido a que en cuanto nos negamos dejamos de glorificarnos o recibir la gloria necesaria, porque nos declaramos dioses de nosotros mismos. Así andamos. Por eso, cuando creemos en Jesús, lo primero que pasa a nosotros es saber que Él, solo Él es digno de toda gloria. Eso es el paso más importante. Y comenzamos a pertenecer al nuevo Adán, que es el Señor Jesús, que es llamado Espíritu vivificante. Bien, aquí estamos entonces llegando ya a la letra C, la infinidad de Dios, que es lo que vamos a ver hoy, que algo ya nos habíamos adelantado. La infinidad nos presenta a Dios libre de limitaciones. No podemos formarnos una idea positiva de esto, ya que solo Él puede comprenderlo, dada nuestra limitación, pero nos da luz lo negativo, que nos dice que Dios no está limitado al universo en cuanto a tiempo y espacio. Eso nos damos cuenta muy fácilmente porque concebimos a Dios más allá de nuestra posibilidad. Y nuestra posibilidad de pensar está toda enmarcada en el tiempo y espacio. El día que nos salimos del tiempo y espacio va a ser tan grande chasco, tan grande sorpresa, que recién nos daremos cuenta que el tiempo que estuvimos en tiempo y espacio era para ocuparnos debidamente de preparar el día de salida, pues cuando supiéramos que salíamos del tiempo y espacio, entraríamos en la eternidad. De esta manera,
la eternidad es algo sumamente llamativo. ¿Por qué? Porque negarla es fácil, decir, bueno, pero hay preguntas, ¿no? Aquel que deja de existir, sale del tiempo y espacio, ¿en dónde entra? ¿A dónde va? Y esa es una pregunta que nadie la puede responder. Dios es perfecto y desde su perfección Él ha hecho que nosotros podamos también llegar a ese formato. Dios se ha propuesto con nosotros cosas muy locas, muy fuertes, muy grandes. Tenemos pues en Mateo 5:48, te lo leo: sean pues ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nosotros somos una cadena de imperfección, porque nada lo podemos conseguir tal cual debe ser. Vivimos en la posibilidad, vivimos en la inseguridad, vivimos en la imaginación, vivimos más flotantes que un corcho en el agua. Entonces, ¿qué tenemos de seguro? Tanto que hablan muchas personas de su seguridad. ¿Saben dónde la buscan? En el dinero, en la fama, en el ser reconocidos por el mundo y disfrutar de todo eso, como que eso le da seguridad, hasta que pasan los años y se termina esa seguridad. ¿Por qué? Porque nadie ha quedado, después de miles de años, ha quedado en la tierra para contar la seguridad. Porque todos se van. ¿A dónde van? Solo lo sabemos los que creemos en el Señor Jesús y en su palabra en las Escrituras. La absoluta perfección de Dios entonces establece que nosotros también tenemos que entrar en esa perfección de Dios, bajo la obediencia de todo lo que Él nos manda en este mundo, en este tiempo. Nosotros vamos ganando lugares de perfección, puesto que cuando salgamos y abandonemos este cuerpo, entramos en la perfección de Dios y allí es absolutamente diferente. Nos sentiremos igual a Él. Lo dice en 1 de Juan, que no sabemos ahora quiénes somos. Nadie sabe en la tierra quién es. Por más que vaya a un espejo y diga yo, el fulano de tal. Fulano de tal es lo que te puso tu mamá o tu papá o tu familia, nombre y apellido. El resto lo fuiste captando por una capacidad de dos elementos. Un elemento llamado temperamento y el otro elemento llamado carácter. El temperamento es la genética. El carácter es el cúmulo de características de tu medio y de tu ambiente que se van acoplando a tu persona en el tiempo. Unimos tus características de genética más las características recibidas en el entorno, de captación y de circunstancias vividas, y ahí esa dualidad emparchada, o mejor dicho, unida, temperamento y carácter, ahí sacamos la personalidad. Entonces, nuestra personalidad está hecha en tiempo y espacio. No tiene nada que ver con la trascendencia, en donde Dios es absoluto, y ese Dios absoluto es el que se ha mostrado en nosotros, en la persona de Jesús hace 2000 años, se sigue mostrando, no en cuerpo con sangre, sino en imagen visible del Dios invisible, imagen espiritual. Por eso cuando creemos en Él nacemos de nuevo, y en nosotros ahora, naciendo de nuevo, tenemos su filiación. Él nos declara hijos de un mismo Padre, y Él dice, ustedes son ahora parte mía. Yo soy el primogénito de muchos hermanos. Ustedes son mis hermanos porque
porque se han hermanado en la fe del unigénito, que soy yo también. Entonces mi Padre hace eso. A todo aquel que cree en mí, mi Padre lo recibe como hijo y lo adopta como hijo por la eternidad. Así que el uno de la infinidad de Dios es su absoluta perfección, en la cual nosotros entraremos un día. Segundo, su eternidad. La infinidad en relación con el tiempo se llama eternidad. Eternidad, entonces, es lo que podemos imaginarnos mientras vivimos en tiempo y espacio. Es más allá para atrás, más allá para adelante, y en el presente lo que estamos viviendo. Pero no entendemos nada cómo se mueve esto. Entonces le dejamos a Dios que Él es el eterno y está fuera del tiempo y espacio. Increíble. Ahora vean ustedes. La infinidad entonces, en relación con el tiempo, se llama eternidad. La Biblia lo define en una manera popular, pero no filosófica. Efesios 3:21, Salmo 92, Salmo 102:12. Relacionar la eternidad con el tiempo es un problema de imposible liberación o explicación de acuerdo a los principios de la filosofía y de la teología. Ya salimos de eso. No puede hacer nada ninguna de las dos ciencias que pretendan tomar a Dios y definirlo. Las definiciones dadas para esta relación no satisfacen plenamente. No sabemos, no hay claridad en esto. ¿Por qué? Porque es simplemente entrar ya en un camino de aceptación por fe, que es lo que Dios nos revela, su autoridad. Él se manifiesta y nosotros quedamos como achicados totalmente, porque de pronto decimos, Dios es Dios. Y las cosas que Él dice, o lo que dice la Escritura, o lo que dice, por ejemplo, 2 de Pedro 3:8, Dios no está encerrado en el tiempo, está fuera del tiempo, pero a la vez tiene el tiempo como creación suya, y el espacio también. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así dice la Escritura. O sea que para Dios no hay tiempo. Por esto, concebimos la eternidad como una prolongación sin fin. El futuro hacia el futuro. Sin fin hacia el futuro y hacia el pasado. Sin fin. No tiene fin para allá, no tiene fin para allá. Pero todo es nuestra mente que no puede captar la realidad de lo que Dios es. Por eso, el regalo para nosotros los cristianos es la fe. Creemos y somos libres. Por eso la advertencia de allá en el paraíso, en el comienzo, de esto no prueben, no coman de ese árbol, porque ese árbol les va a desarrollar totalmente el ansia de saber, el árbol del bien y del mal, conocimiento del bien y del mal. Se desarrolla a tal punto que nosotros ya pasamos a una dimensión casi sublime de nosotros mismos y nos sentimos capacitados para definir a Dios. ¿Saben lo que es eso? Menos mal que en su gracia y en su misericordia, Dios el Señor mostró quién era en la persona de su Hijo, enviándolo hace 2000 años para que estuviera en el mundo, caminara en la tierra y fuera la imagen visible de ese Dios invisible. Y a nosotros nos ha mandado para lo mismo, para que seamos en nuestro medio, en donde nos defendemos, en donde nos movemos,
en donde nos relacionamos, que seamos nosotros la imagen visible de Dios invisible. Mire qué cosa, ¿no? ¿Quién lo cree? ¿Quién lo asume? ¿Quién lo levanta como una bandera de su vida? Si estamos más arrastrándonos en los principios del mundo de otra cosa. Pero sin embargo, esto no puede cambiar, porque lo encontramos en el propósito de Dios, revelado a través de la fe en las Escrituras. Dios es el eterno yo soy. Se lo declaró a Moisés antes de que Moisés fuera a liberar a su pueblo, a Egipto. Ante todo esto podemos aventurar una definición. La eternidad es aquella perfección divina. La eternidad es una perfección divina por medio de la cual Él, Dios, se eleva sobre todas las limitaciones temporales. Está por encima de todo. Nosotros tenemos todas las limitaciones temporales. Y cuando creemos que ya estamos para llegar, porque nos sentimos ampliamente desarrollados, viene el fin. Porque la vida del hombre, 70 años, 80 los más fuertes, y excepcionalmente algunos van a ir teniendo más años porque han buscado en la ciencia el poder alargar los días de la vida humana. Así que la eternidad es aquella perfección divina por medio de la cual Él, Dios, se eleva sobre todas las limitaciones temporales, todas las sucesiones de momentos, y se goza de la plenitud de su existencia en un indivisible presente. Dios es un presente. Esto sí que es un misterio para nuestro cerebro. ¿Cómo imaginar que lo que ahora es presente no tuvo un pasado? ¿Cómo imaginar que lo que ahora es presente no va a tener un futuro? ¿En dónde está el presente? Para nosotros, el presente es un estado como resultado de la sucesión de un pasado que fue presente. Y así es como también entendemos el tiempo de nuestro presente, y entendemos que de pronto no lo entendemos, o por lo menos no lo aceptamos, de que nos estamos desgastando. El mundo se desgasta, y al desgastarse se va licuando, se va destruyendo. El desgaste hace que ya no funcionen todas las condiciones apropiadas de funcionamiento para una vida activa, para una vida de animosidad, de vitalidad, etcétera, etcétera, y quedamos como pensando que, bueno, es difícil aceptar cuando uno va quedando viejo, porque todo lo que se soñó era en perspectiva de un futuro que ahora es presente, pero todo lo que he podido entender en tantos años, bueno, se me está terminando el tiempo para concretar, para perfeccionar mis conocimientos. ¿Y a dónde voy ahora? He escuchado a algunas personas en mi pasado que han dicho, justo cuando tenía la oportunidad de saber muchas cosas que aprendí en la vida de tantos años en la tierra, justo me llega esto, que podría recién ahora empezar de nuevo a vivir. Me tengo que irme, tengo que dejar todo esto a mitad de camino, porque el hombre también quiere de sí mismo o en sí mismo perfeccionarse para ser perfecto delante de Dios.
Pero el Señor ha dicho, como te leí en el versículo de Mateo, la perfección no la podemos hacer nosotros, sino que en los que tenemos fe lo hace el Espíritu Santo del Señor para llevarnos perfectos a su presencia. Y así quedamos en el punto 3, su inmensidad, que lo vamos a ver la próxima vez. Que el Señor te bendiga esta noche.